Shabbat Shalom, amados, con ustedes nuevamente conectados en un hermoso día de Shabbat desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, servidor Osvaldo Calderón. Y en un tiempo que ya estamos finalizando, sí, es un tiempo de finalización. Recordemos que nosotros hemos adoptado y hemos entendido los tiempos originales, los tiempos celestiales. Eso que implica el calendario que el Padre estableció para el planeta, el cual se lo entrega nuevamente a Israel en estos tiempos. Sí, justamente en estos tiempos, porque vamos a empezar a revisar la recta final antes de llegar a la primera gran fiesta de Pesaj, que corresponde al primer mes dentro del día 14 al 15. Entonces, de hecho, estamos en recta final porque estamos terminando justamente el año celestial, o bien conocido como el calendario hebreo, también de otra forma, ¿no es cierto? Y en este momento estamos ya a muy pocos días, a aproximadamente menos de 8 días, de 6 días, 7 días de terminar el año, puesto que ya la próxima semana, a mediados de las próximas semanas, fines de la próxima semana, estaríamos entrando justamente a lo que vendría siendo el original Rosh Hashanah, es decir, al año nuevo oficial de la Escritura, el año nuevo de la Escritura, al año nuevo hebreo o al año nuevo de la Torá. Entonces, estamos próximos ya y de ahí vendrían 14 días, ¿no es cierto?, para esa tarde del día 14 y posteriormente a la segunda tarde, que corresponde ya a la entrada del día 15 de Nisan, que es una forma de decirlo, ¿no es cierto?, o al día 14 a 15 del primer mes o el mes de Aviv, que Aviv significa primavera en hebreo. Ahora, ¿por qué estoy comentando esto? Porque como estamos ya próximos a cerrar justamente el año para iniciar el próximo año calendario celestial, vamos a empezar a introducirnos un poco en lo que se nos viene por delante, porque claramente tenemos nuevamente una conmemoración de la salida de Mitzrayim, ¿no es cierto?, de Egipto a la tierra prometida, que vendría siendo la tierra de Canaán, que oficialmente viene siendo, repito esto 2 veces, el Edén. Hay que entender que una cosa es el paraíso, a lo que nosotros ya hemos entendido conforme a lo que está escrito, que vendría siendo justamente Jerusalén. Y lo que vendría siendo el país de Edén es técnicamente lo que nosotros hoy día conocemos como el territorio de Israel, pero conforme a la promesa que el Padre le entrega a Abraham, ¿no es cierto?, que le dice que va a ser desde el río Nilo hasta el río Éufrates, la amplitud que va a tener, ¿no es cierto?, lo ancho que va a tener. Y hacia el norte se va a limitar claramente con el mar Mediterráneo, etc. Y hacia el sur, aproximadamente eso donde termina el río Éufrates, es justamente en la desembocadura del mar, ¿no es cierto?, a la altura de Kuwait. Y de Kuwait, si tiramos en línea recta, ¿no es cierto?, llegaríamos aproximadamente al lago Nasser, que es justamente parte de uno de los lagos que están dentro del río Nilo. Bueno, dicho eso, para que se pueda entender un poco el contexto, vamos a revisar justamente las escrituras en relación a todos estos acontecimientos que van a predecer justamente la salida de Egipto, ¿no es cierto?, lo que vendría de Israel de Egipto, en la noche del 14 de Aviv. Ahora, hoy día vamos a revisar justamente ese encuentro que tuvo Moshe con el Padre. Recordemos que Moshe sabía claramente que él era un israelita o un hebreo, ¿no es cierto? Y en un instante en que ve a un egipcio maltratando justamente a un hermano de él, por decirlo de alguna manera, a otro hebreo, cuando ya estaba el tema de la servidumbre o de la esclavitud, ¿no es cierto?, él, al defenderlo, finalmente termina matándolo. Y al matarlo, él lo que considera, viendo que al parecer nadie lo había visto, lo entierra en la arena y eso sería ahí. Pero al posterior, día siguiente, se encuentra con que hay 2 hebreos que están discutiendo, riñendo en su momento, y él vuelve a encontrarse en esta circunstancia y él quiere colocar un poco de shalom en relación a la situación. Y resulta que ahí él se da cuenta de que al parecer sí ya sabían de que había sido muerto justamente el egipcio, y él considera que es mejor arrancar y justamente llega
a la sección justamente o al área, ¿no es cierto?, donde está justamente el monte Sinaí, y ahí se encuentra con quien vendría siendo Séfora, su esposa, Yetro, su suegro, y ahí conocemos un poco de la historia. Usted revise su tarea para la casa, pero lo que hoy día vamos a ver justamente cuando ya Yetro lo emparenta, ¿no es cierto?, en su familia, le entrega justamente la responsabilidad del pastoreo de sus ovejas. Pero antes de entrar a ese episodio que corresponde a Éxodo capítulo 3, vamos a revisar una pequeña fracción de Génesis, Bereshit capítulo 15, verso 13. Y ustedes miran qué relación tiene eso. Bueno, aquí la relación está que aquí está la palabra profética de lo que vendría a ocurrir el día de mañana, justamente en estos tiempos que vamos a revisar ahora. Génesis capítulo 15, verso 13. Dice así: entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Eso realmente ocurrió. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que es un gran resumen de este tiempo, ¿no es cierto?, y de todo lo que va a ocurrir justamente durante este periodo donde vendría siendo la salida a la libertad de la esclavitud. Ahora, algunos quizás dirán, aquí el Señor le entrega a Abraham un número, una fecha, ¿no es cierto?, de 400 años, pero finalmente nosotros sabemos que fueron 430. El punto es lo siguiente, que aquí dice claramente el Padre: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Eso dice claramente, no dice que va a ser oprimida 430 años, porque una cosa es el tiempo de opresión y otra cosa es el tiempo que vivió Israel en la tierra de Mitzraim. Y los tiempos que vivió dentro de la tierra de Mitzraim, Israel, fueron 430 años, pero 400 años fueron oprimidos. Esa es la gran diferencia. No es que haya un error, de ninguna forma puede haber un error. Usted bien sabe que el Padre no puede cometer errores. Y tampoco es un aproximado, no dice cómo no. Van a estar 400 años en esclavitud y así fue. Hay que entender que si usted revisa más atrás, ¿no es cierto?, justamente en Bereshit, en Génesis, todo lo que vendría siendo el momento en que José asume la vicepresidencia, por decirlo de alguna forma, de Egipto, y todo lo que viene posterior a eso, que toda la familia, incluyendo justamente a Jacob, Israel, ¿no es cierto?, llega con todos sus hijos a la tierra de Gosén. Finalmente, durante 17 años vivió justamente en la tierra de Gosén Jacob, y posteriormente él muere. Ahora, posterior a eso, José seguía reinando, seguía gobernando, y durante todo ese tiempo, que da la sensación que son aproximadamente cerca de 30 años aproximados desde que llegó Israel hasta el momento que él fallece, y conocemos que aparece en Éxodo que apareció un nuevo rey o un nuevo faraón en Mitzraim, en Egipto, que no conocía a José, y de ahí comienza justamente este tema de la opresión y de la esclavitud para los israelitas. Ahí usted se puede dar cuenta que claramente sí nos coincide y nos calza. Pero si queremos llevar que, estuvieron 430 años, pero estuvieron en esclavitud. No, estuvieron en esclavitud 430 años. Usted bien lo sabe. O sea, ese tiempo que estuvo José, ¿no es cierto?, vivo, posterior al fallecimiento de su padre, que su padre vivió 17 años en Gosén, y luego el resto que él falleció, claramente lo más probable es que nos coincide con los 30 años, ¿no es cierto?, en que todo estuvo sin ningún problema y que vivieron claramente de una manera extraordinaria durante ese tiempo en la tierra de Gosén, que fue lo mejor que tenía Egipto en su época. Bueno, dicho eso, por eso les comento ahora que viene la profecía del Padre para Abraham, que su descendencia va a vivir durante 400 años en tierra ajena, ¿no es cierto?, y que va a ser esclavizada. Y que claramente posterior a eso van a salir, ¿no es cierto?, con grandes riquezas, y donde el Padre personalmente va a juzgar a aquella nación por lo que hicieron. Ahora bien, entendiendo todo eso y entendiendo lo anterior que ya he explicado, ¿no es cierto?, que
Moshe arranca, ¿no es cierto?, posterior al saber que había sido descubierto que él había matado a un egipcio, nos encontramos con este momento, ¿no es cierto?, donde se empieza a experimentar el encuentro que el Padre tiene justamente con Moshe en el sector del Sinaí. Y leemos Éxodo capítulo 3, verso 1, dice así: apacentando Moshe las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, entre comillas, ¿no es cierto?, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Elohim. ¿Eso qué quiere decir? Que él no estaba a los pies. Dice claramente acá, ¿no es cierto?, llevó las ovejas a través del desierto. Es decir, esto no fue que estuvieran acampando a los pies, no, ellos tenían sus habitaciones y sus casas, ¿no es cierto?, lejos de ahí, y él las lleva, ¿no es cierto?, las lleva a través del desierto y llegó como para descansar, por decirlo de una forma, ¿no es cierto?, reposa quizás a la misma sombra del monte, ¿no es cierto?, y llegó hasta Horeb, monte de Elohim, y se le apareció. Y esto hay que aprender a leerlo, porque la religión nos ha hecho leer esto como papagayo, por decirlo de una manera, y claramente nos confundimos después. Bueno, fue el Señor, fue un ángel, quién fue el que habló, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ir viendo palabra por palabra y usted mismo se va a dar cuenta que está sumamente claro lo que dice aquí. Pero claramente usted bien sabe que la religión, como opera con Babilonia, nos confunde claramente cuando nos quieren enseñar, entre comillas. Y se le apareció el malaj de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Vamos a parar ahí un segundo, vamos a detenernos. ¿Qué fue lo que hizo el malaj? Haga cuenta que aquí está la zarza. El malaj viene y se pone aquí, en medio de la zarza, entendiendo que claramente es un ser espiritual, por lo tanto no ocupa otro espacio que el que está, porque él ocupa un espacio espiritual, por lo tanto puede estar encima de la zarza y la zarza no se va a romper estando el malaj ahí, ¿no es cierto? Ahora, este malaj era un malaj de fuego. ¿Qué es lo que dice acá? Y se le apareció el malaj de Yahweh en una llama de fuego, o sea, él se hizo una llama de fuego y se paró en medio de la zarza. Y él miró, Moshe, ¿no es cierto?, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eso es lo que él veía, porque aquí el malaj estaba encendido en fuego en medio de la zarza. Ahora, mire lo que pasó acá, verso 3. Entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? La zarza parecía que se estaba quemando entre medio de todo el fuego que producía el malaj. No es que se estuviese quemando, nunca se quemó. Daba la sensación a través de las flamas que se estaba quemando, que era, no había que interpretar tanto lo que estaba pasando en ese instante. Él eso así lo sintió y así es como él lo vio. No vamos a entrar a escudriñar o a inventar algo, querer interpretar. No, así de simple. Él vio fuego, vio la zarza y vio que la zarza no se estaba quemando. Claramente, porque lo que él estaba viendo era una visión espiritual. Claramente. Ahora, entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh. Aquí hay otra cosa. Aquí no dice que el malaj. Ahí dice claramente: viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim en medio de la zarza. Aquí está sumamente claro que está el ángel y está el Padre. El Padre no es el fuego, es el ángel el fuego. Y el Padre ve que va a acercarse a ver la zarza y él, de la voz de él, sale del medio de la zarza y dice claramente acá, verso 4, viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim del medio de la zarza, la voz, ¿se da cuenta? Y dijo: Moshe, Moshe. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra Kadosh es. ¿A causa de qué era tierra Kadosh? A causa de la presencia del Santo.
Es lo que uno tiene que entender, que la tierra, técnicamente ese pedazo de tierra no era santo, sino que se había santificado a causa que el santo de los santos estaba en ese territorio y había claramente expandido su pureza y su santidad en el territorio. Y es por eso que le dice, quita las sandalias de tus pies, ¿ya? Porque el lugar que tú estás, tierra Kadosh es. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Mitzraim. La pregunta, ¿se acuerda cuando hemos conversado con respecto a Egipto, a Mitzraim? ¿Qué significa técnicamente en hebreo Mitzraim? Mitzraim significa estrechez o angosto, ¿no es cierto? Ya, solamente eso quede como dato, porque miren lo que viene aquí. He oído su clamor a causa de sus exactores, ¿no es cierto? Ya, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Se da cuenta que aquí claramente la palabra Mitzraim está haciendo alusión a la estrechez y el Padre que los va a hacer, los va a sacar a una tierra buena y ancha o amplia, depende de la traducción, ¿no es cierto? Pero los va a sacar de esa estrechez en la cual estábamos, ¿no es cierto? A tierra que fluye leche y miel y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Misraim a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moshe respondió a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Misraim a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Mitzraim al pueblo, servirás a Elohim sobre este monte. Es decir, la señal que el pueblo va a tener porque Moshe va a llegar con toda la noticia, etcétera, etcétera. La señal que el pueblo va a tener que esto realmente era verdad, todo lo que él contó en su momento, es porque van a llegar a ese monte y ahí se va a hacer lo que el Padre dice que tienen que hacer, ¿no es cierto? Y ahí van a servir al Padre. Verso 13, dijo Moshe a Elohim, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Elohim, dijo a Moshe, Heye Asher Heyech, eso significa, estoy diciéndolo claramente en el hebreo, Heyech Asher Heyech, yo seré o soy el que seré o el que soy, seré de las dos maneras, yo seré el que seré o yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel, Heyech, yo seré o yo soy, me envió a ustedes. Además dijo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yod Hei Bat Hei, Yahweh, Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos, o también se dice de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad los he visitado y he visto lo que se les hace en Mitzraim. Y he dicho, yo los sacaré de la aflicción de Mitzraim a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, irás tú y los ancianos de Israel al rey de Mitzraim. Fíjese la orden que se da. Algo que nosotros vemos que parece que no ocurre finalmente. Porque vemos que es Aarón y él quien va justamente delante de Faraón.
por aquí el padre ya le estaba diciendo, irás tú y los ancianos de Israel al rey de Misraim y le dirán, Yahweh el Elohim de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Yahweh nuestro Elohim. Mas yo sé que el rey de Misraim no los dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Misraim con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped mujer alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre sus hijos y sus hijas y despojarán a Misraim. Aquí usted se puede dar cuenta que aquí ya está el Padre declarando lo que le había profetizado justamente a Abraham, que saldrían con riqueza. Aquí está ahí mismo diciéndole, y ustedes tendrán que hacer esto, y yo pondré gracia, ¿no es cierto? Dice claramente, ¿no es cierto? Yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no se vayan con las manos vacías, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con el capítulo 4. Se puede dar cuenta cómo aquí ya todo se está empezando a cumplir proféticamente lo que el Padre le había dicho a Abraham. A Abraham, estamos hablando varios cientos de años atrás, o sea, de partida ya estamos hablando de 430 años cuando se cumple este momento, ¿no es cierto? Pero ya antes estamos hablando de todo el tiempo de Jacob, estamos hablando todo el tiempo de Isaac y anteriormente el tiempo de Abraham. Entonces se puede dar cuenta que aquí pasaron cerca de 600 años aproximadamente. Y aquí se está cumpliendo todo tal cual como el Padre lo dijo. Ahora, aquí hay algo que es interesante de analizar. Cuando vemos que el Padre finalmente termina de alguna forma la primera etapa, donde justamente Jacob y todos sus hijos, incluyendo claramente a José, que están ya en Misraim, de ahí en adelante hay un silencio espiritual, no hay profeta, absolutamente nada durante los 430 años, o los 400 años si usted también lo quiere ver así. Curiosamente, digo de alguna forma, también esto se repite desde Malaquías hasta cuando llega justamente la llegada del Mashiach, hasta cuando se manifiesta el Mashiach, y primeramente quien es el que da la voz de alerta de la llegada justamente del rey es Yohanan. Juan, el que sumerge, Yohanan el Bautista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un paralelismo cuando el Padre va a venir con la salvación. Hay un periodo de silencio, muy curioso, lo digo de alguna forma, porque el 400 de alguna forma también es parte de los 40, que vienen, es un tiempo especial, ¿no es cierto?, etcétera. Vemos que son 40 días los que estaban presupuestados para que llegaran a la tierra justamente de Canaán, pero por causa de la transgresión, por causa de la rebeldía y de la incredulidad, el Padre sumó 1 año por cada día que tenían que haber viajado. Eso implicó el final que nosotros conocemos, 40 años vagando en el desierto. Ahora, entonces se puede dar cuenta que aquí vemos 400 años donde no pasaba absolutamente nada y empezaron a orar, empezaron a clamar y el Padre se acordó, dice la Escritura, ¿no es cierto?, que ya era el momento. Pero resulta que aquí hay muchas cosas que tenían que cumplirse. Primeramente, tenía que nacer Moshe. Y segundo, tenía que llegar al colmo justamente la maldad de la tierra de Canaán. Entonces, cuando llegara al colmo de la tierra de Canaán, justamente el pecado, la transgresión, brujería, hechicería, idolatría, etcétera, 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 aberraciones sexuales, como usted lo quiera llamar, todo aquello que usted se da cuenta que no es kadosh, que no es puro, cuando eso ocurriese, ahí claramente el Padre iba a tomar el territorio con Israel. Y por lo tanto, habían muchos acontecimientos que en paralelo tenían que ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre justamente en los tiempos de Mashiach? En los tiempos de Mashiach tenían que ocurrir ciertos acontecimientos, los cuales no estaban profetizados que iba a ocurrir tanto tiempo, pero vemos que curiosamente pasa algo similar, y era que claramente tenía que entrar el Imperio Romano
a la tierra de Israel, y entonces ahí se iba a producir la manifestación de la llegada del Malhut Hashamayim, del reino de los cielos, sobre Israel. ¿A través de quién? De Mashiach. Algo que está profetizado claramente en el libro de Daniel. Ahora, continuamos en el capítulo 4 y ya vamos quedando claro más o menos cómo se va viendo todo este encuentro, ¿no es cierto?, que tiene Moshe con el Creador, con el Elohim de sus padres, de Abraham, de Isaac y Jacob. Capítulo 4, verso 1. Entonces Moshe respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Yahweh. Y Yahweh dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moshe huía de ella. Entonces dijo Yahweh a Moshe: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Usted se puede dar cuenta cuántas veces he leído la misma estructura: Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. ¿Se puede dar cuenta cuántas veces lo remarcó justamente el Padre a Moshe para restablecer su identidad espiritual? No es una casualidad, lo remarca, lo remarca, lo remarca y lo remarca. Y aquí nuevamente, con esto, ¿no es cierto? Por esto creerán que se te ha aparecido Yahweh. Podría haber sido básicamente eso. Y vuelve a repetir: Elohim de tus padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Usted se puede dar cuenta, y no sé si usted sabe, que en psicología se llama huella psíquica a aquello que justamente ha sido repetido por tanto tiempo que al final queda literalmente una huella en la mente. Bueno, eso es lo que el Padre estaba haciendo, restableciendo su identidad espiritual, y a quien justamente el día de mañana él iba a continuar, Moshe, conociendo y experimentando sus maravillas, su poder, su misericordia, justamente para con este pueblo que era su pueblo también, ¿no es cierto?, que iban a salir de Mitzraim. Continuó, verso 6. Y dijo además Yahweh: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y la volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Así si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creen a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. O sea, aquí usted se puede dar cuenta que ya estaba mostrando que sí, en algún instante las aguas se iban a convertir en sangre, y aquí ya lo dice claramente. Verso 10. Entonces dijo Moshe a Yahweh: ay, Adón, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Usted se puede dar cuenta cómo aquí se está dando cuenta Moshe todo lo que va a tener que hacer y contra quién se va a tener que enfrentar. Y mire, aquí estamos viendo que él está no muy entusiasmado de ninguna forma de llevar a cabo justamente la misión. Y el verso 11, y Yahweh le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Él dijo que era torpe de lengua, etc. Usted ve que se está acusando. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahweh? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, fíjese, nuevamente: ay, Adón, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Yahweh se enojó contra Moshe y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca
las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Es decir, Aarón te va a acompañar, pero de que no vas a decir y no vas a hablar igual. Y es por eso que dice claramente, tú vas a comentar estas cosas a tu hermano Aarón, pero no solamente Aarón va a hablar, sino que va a hablar él y tú también vas a hablar. Fíjese lo que dice acá. Y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. O sea, no te vas a zafar, Moshe. Vas a ir igual como yo te digo y no te preocupes de lo que tengas que hablar porque yo me encargaré de hablar por ti. Luego, y los enseñaré lo que hayan de hacer. Y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Yahweh. Fíjese cómo él produce este trabajo en sociedad y fíjese que hay algo extraordinario si usted no se da cuenta en lo que le voy a comentar ahora. ¿Qué fue lo que hizo justamente Mashiach cuando envió a los talmidim, a sus discípulos? ¿De cómo los envió? De 2 en 2. ¿Qué es lo que el Padre ya estaba haciendo aquí? Los envió de 2. ¿Se da cuenta? ¿Curioso? No, diseño. Entonces el Padre aquí justamente está mostrando que uno se va a apoyar con el otro. Si por casualidad alguno de ellos llegara a fallar en la emuná, el otro lo va a soportar y lo va a ayudar. Entonces aquí usted está dándose cuenta cómo el diseño de enviar de a 2 ya aquí se está estableciendo oficialmente. ¿Ya? Entonces dice acá, vuelvo a repetir el verso 16, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Yahweh. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Ahora usted se podrá dar cuenta que esta vara, la vara no tenía ningún poder, usted bien lo sabe, sino que va en la forma en que se utilizaría para activar el poder del Padre. El Padre solamente le entregó un elemento para que él se apoyara emocionalmente también. Usted se puede dar cuenta que Moshe realmente no tenía de ninguna gana de hacer el trabajo que tenía que hacer. Tanto así que el Padre de alguna forma como que lo empuja a que lo haga. Pero le entrega también un elemento físico con el cual él se manejaba por el tema del pastoreo, que hay más, toma en cuenta una cosa, el Padre dejó que él aprendiera lo que era pastorear a los animales para que el día de mañana él supiera cómo pastorear al pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? Eso no es una casualidad. Delante de Israel iba un pastor porque para el Padre sus ovejas vendrían siendo justamente el pueblo, nosotros. Entonces tenía que formar un carácter de pastor claramente en aquel que el día de mañana se iba a transformar en un profeta. ¿Se da cuenta? Que hay un trabajo dual de pastor-profeta. Se fija entonces claramente él con su vara, con su báculo, ¿no es cierto?, en su mano, ya él sentía un poco más de seguridad, entendiendo claramente que ella había sido educado. Técnicamente el Padre había propiciado todo para que él viviera y experimentara eso, cosa que el día de mañana tenía que hacer exactamente lo mismo, pero ya con personas, no con animalitos. Seguimos. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y aquí importante una cosa, porque yo no sé si usted ha visto cómo el enemigo ha copiado, sí, ha copiado el tema de la vara. De aquí, de la vara de Moshe, aparece en todo lo que nosotros conocemos a través de lo que vendría siendo Disney, particularmente las varitas mágicas. Tener algo en la mano para poder, ¿no es cierto?, hacer las hadas, etcétera, etcétera, etcétera. Las varas mágicas literalmente salen justamente de la copia que el enemigo hace de la vara de Moshe. De ahí usted se puede dar cuenta justamente cómo los magos también hacen lo mismo con la vara mágica, etcétera. Ahí usted se puede dar cuenta cómo las tinieblas copian un diseño que es diseño celestial. Continúo. Verso 18. Así se fue Moshe y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Mitzraim para ver si aún viven. ¿Usted se había dado cuenta de esto? Fíjese, vuelvo de nuevo al 18. Así se fue Moshe y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Mitzraim para ver si aún viven.
En ningún momento el Padre habló de que hubiese alguien muerto dentro de la casa de Israel. Nunca fue así. Aquí Moisés se puede dar cuenta que está haciendo un comentario muy personal, es casi por misericordia, una cosa así. Se fija, muy, muy extraño el comentario. Y Yetro dijo a Moshe, ven shalom. Dijo también Yahweh a Moshe en Madián, ve y vuélvete a Misraim, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Acá usted se puede dar cuenta que pasa exactamente lo mismo que cuando José con Miriam, Joseph y Miriam, ¿no es cierto?, se van después de haber tenido justamente a Mashiach en Belén, no sé, en Betlehem, ¿no es cierto?, arrancan, el malaj dice, ándate a Egipto, ¿no es cierto?, hasta que todo lo que tiene que pasar acá suceda. Y luego yo te avisaré para que vuelvas nuevamente a la tierra de Israel. Y claramente, ¿qué fue lo que pasó durante el tiempo que ellos estuvieron en Egipto? Vino, ¿no es cierto?, Gabriel, y en el sueño le revela, han muerto todos los que procuraban la muerte del niño. ¿Se acuerda de eso? Bueno, acá usted ve los paralelos, exacta, una cosa extraordinaria. Por eso cuando vamos leyendo la Escritura con entendimiento, que es lo que le damos a la gloria del Padre, que es lo que hace con nosotros, nos muestra claramente cómo ya había ciertas cosas que estaban profetizadas y se produce un paralelismo justamente en las épocas y en las circunstancias. Entonces, dice, y el Padre mismo le dice, ve y vuélvete a Misraim, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moshe tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Misraim. Tomó también Moshe la vara de Elohim en su mano. Él la consideró de esa forma. Esta vara es la vara de Dios, ¿no es cierto? O sea, él me está mostrando que con esto voy a hacer las señales. Es la vara de Hedel. Y dijo Yahweh a Moshe, cuando hayas vuelto a Misraim, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Se puede dar cuenta que aquí esto ya estaba profetizado, que iba a culminar justamente las 10 plagas con la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerda de eso? Bueno, ahora aquí el Padre ya se lo está mostrando. Y es por eso que dice claramente acá, dice, así dirás a Faraón, verso 22, así ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Yahweh le salió al encuentro y quiso matarlo. Alguien dirá que no entiendo nada, ¿qué está pasando aquí? Está enviando a Moshe, ahora quiere matar a Moshe. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. ¿Qué ocurre acá? Ocurre que, recuerde que Moisés tuvo 2 hijos. Resulta que uno fue circuncidado, pero el segundo no fue circuncidado. Y resulta que este era el pacto que tenía justamente el padre con toda la descendencia de Abraham. Por lo tanto, en ese momento nadie podía tomar una decisión que no fuese el tema de circuncisión. No lo vamos a circuncidar. Aquí usted esto lo puede revisar eventualmente en el libro de Hazer, donde hay una amplificación de esta situación, y usted se podrá dar cuenta que de alguna forma Yetro en su momento le dijo, ¿para qué lo va a circuncidar? Déjalo así, déjalo así, déjalo así. Y Moisés no tuvo carácter en su momento y dejó a uno de sus hijos, justamente el segundo, lo dejó sin circuncidar. Y por lo tanto, como había una transgresión de la Torá, ya en esa Torá, ¿no es cierto?, que la estaba produciendo Moisés, Moisés estaba entrando a un problema no menor, a un problema grave. Entonces, aquí ocurre que justamente Séfora hace lo que tiene que hacer, circuncida al niño y hace la exclamación que usted acaba de ver. Entonces, dice acá, verso 26, así le dejó luego ir el padre. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Yahweh dijo a Aarón, ve a recibir a Moshe. Mire,
el Padre le dijo a Aarón, ve a recibir a Moshe al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Elohim. Es decir, estaba justamente en Gosén, y de Gosén llegó justamente al sector del Sinaí, llegó hasta el otro lado, y ahí se encontró con él, en el monte de Elohim, y le besó. Entonces Moshe contó a Aarón todas las palabras de Yahweh que le enviaba, y todas las señales que él le había dado. Y fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Yahweh había dicho a Moshe. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Yahweh había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amados, vamos a dejarlo hasta aquí porque vamos a continuar esto en el próximo Shabbat hasta llegar justamente al tiempo de lo que implica justamente la gran fiesta de Pesaj, donde justamente culmina la misión la primera parte de la misión justamente de Moshe. Pero es importante y es hermoso revisar esto en estos tiempos porque hay algo que tenemos que entender. Técnicamente, en estas fechas, en estos instantes, está ocurriendo todo esto que vamos a ir viendo a lo largo de estos Shabbat hasta llegar justamente a la fiesta de Pesaj. ¿Por qué? Porque cada una de las señales y las circunstancias que ocurrieron durante el fin del, entre comillas, año espiritual. Recordemos que el Padre establece para Israel como primer mes del año el mes que estamos próximos a entrar ahora de aquí a unos próximos días de la próxima semana. Entonces, por lo tanto, esto tiene mucho que ver con el tiempo que en este instante estamos literalmente viviendo. Esto no es una historia que ocurrió en algún momento, sí, ahí veremos cuándo ocurrió. No, estamos viendo y estamos justamente trayendo a la memoria algo que ocurrió en estas fechas, las 10 plagas, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que vamos a ir revisando justamente paso a paso para ir comprendiendo en profundidad aún mayor todavía lo que el Padre hizo en su momento justamente con nuestro pueblo Israel. Y en paralelo, claramente, vamos a ir revisando lo que finalmente el Padre hizo para sacarnos justamente de el segundo Mitzrayim, que vendría siendo el mundo, para volvernos nuevamente a su diseño y a su reino eterno. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor, Osvaldo Calderón, Shalom.